La Reina 600. El concepto que marca la diferencia en el noroeste del estado. Emitiendo señal desde Avenida Agustín Melgar, número 602, Colonia Centro. 5.000 watts de potencia radial. Con la música y las promociones que no escucharás en ninguna otra parte. La Reina 600. De Grupo Radio Divertida. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha vivido con fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, sucesos que provocan miedo y curiosidad. Enigma 900. Escucha los relatos de vivencias sobrenaturales. Conoce los grandes enigmas de la actualidad. Aquí, en Enigma 900, apaga la luz y atrévete a escucharnos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa número 6 de nuestra segunda temporada. Nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a través de la Reina 900 en AM para todo Cuauhtémoc, Chihuahua y para sus alrededores. Para toda la República Mexicana y el resto del mundo a través de la página de internet www.lareina900.com. Yo soy Rafael Oseguera y los invito a que nos acompañe y se quede con nosotros para escuchar historias y relatos sobrenaturales. Comuníquese con nosotros, teléfonos en cabina 581-2330 y 582-0881. Mensajes al teléfono celular 625-133-3456. Por internet puede contactarnos a través de nuestra página web www.enigma900.blogspot.com. Seas pues, apaga la luz y atrévete a escucharnos. Para esta noche tenemos un tema muy interesante. Hablaremos acerca de exorcismos. Me permito saludar a mis compañeros. Señor Eli Miramontes, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, buenas noches a toda la mesa, buenas noches al público que nos escucha. Muchas gracias. Omar García, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Y a la gente. Muy bien. Gabriela Chapa, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches a toda la vida. Muy bien. Señor Fulvio Ettore Barreto Caria, ¿cómo está? Bien, gracias, buenas noches a todos. Muy bien, tenemos el día de hoy dos invitados muy especiales. Primeramente, es un placer tener en el estudio al médico psiquiatra Francisco Perches Dávila. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Es Dávila o Rojas? Dávila. Francisco Perches Dávila, médico psiquiatra. ¿En dónde hizo su especialidad, doctor? En México y en España. En México y en España. Tenemos al pastor Javier Mondragón. Él viene representando a Ministerios del Calvario. Es un placer tenerlo con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches a todos aquí en la mesa. Es un placer estar aquí. Muy bien, nuevamente voy a presentar a mis compañeros. Omar García. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Gabriela Chapa. Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas noches y buenas noches al auditorio y perdón por el micro que estaba apagado. No, está bien, no hay ningún problema. Tenemos algunos obsequios para todos ustedes, amigos que nos están escuchando. Tenemos 3 libros absoluta y completamente gratuitos. Lo único que tienen que hacer es acudir a las instalaciones de la Reina 900 durante el transcurso del programa y así llevarse un libro cortesía de Dental Morelos. Los mejores cuentos de misterio y pavor, los mejores cuentos de fantasmas y los más escalofriantes relatos de terror. Así que vengan aquí a las instalaciones de la Reina 900 en este momento y llévese gratis un libro. Libros cortesía de Dental Morelos, Avenida Morelos número 238 Altos, teléfono 581-5523. Nosotros vamos al primer bloque comercial de esta noche y regresamos para entrar de lleno a este tema tan interesante que es exorcismos. La Reina 900 AM. China, those happy don't
Deutschland verführt, oder? Ja, der ist ja noch drin. Namen des dreifaltigen Gottes und aller Jungfrau Maria, sagt die Wahrheit. Muy bien, estamos de regreso aquí en Enigma 900, nuevamente para recordarles a todos ustedes los teléfonos en cabina, 582-0881 y 581-2330, mensajes al teléfono celular, 625-133-3456. Mandamos saludos a todas las personas que nos escuchan fuera de lo que es la región de Ciudad Cuauhtémoc, saludos a la gente que nos escucha en Ciudad Juárez, Chihuahua, a la gente que nos está escuchando en Torreón, Coahuila, y la gente que nos escucha en Zacapu, Michoacán. Un saludo muy grande para todos ellos en este momento. Bueno, el tema de hoy es un tema, pues que vaya, es un, como que antes sí era muy polémico tocar ese tipo de temas, era en cierta época, inclusive la Iglesia Católica lo condenaba, ¿no?, muy fuertemente. Yo creo que es muy importante comenzar el programa definiendo primeramente qué es un exorcismo. Pastor Javier Mondragón, ¿qué es un exorcismo? Ok. Gracias por la oportunidad. Investigando un poco sobre qué era el exorcismo, yo primeramente busqué esto y dice así. Dice, primero entendamos lo que era y es el exorcismo. Dice, la Nueva Enciclopedia Sopena dice que el exorcismo es conjuro religioso contra el espíritu maligno. El diccionario Webster dice que el exorcismo es un hechizo o fórmula usada en la exorcización. Etimológicamente, la palabra significa expulsar espíritus malos por medio de encantamientos, conjuros, hechizos u otros medios de ritos mágicos. En este sentido, Jesús no fue exorcista. Nuestro Señor recurrió a tales medios para arrojar demonios. Él testificó que lo hacía por medio del Espíritu de Dios. Nosotros como evangélicos no le llamamos exorcismo porque es a través, según la investigación, es a través de encantamientos, de algo mágico que viene de las tinieblas, pero le llamamos liberación. Y a través de nosotros seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Él no necesitó ningún tipo de encantamiento o de algo mágico, simplemente los expulsó. Es a personas endemoniadas que venían a Él, y no era solamente unas personas, eran muchas personas que estaban poseídas por espíritus, y que Él solamente con la palabra, Él los expulsó, los echó fuera, porque Él era Dios y Él es Dios y en Él habita la autoridad. Señor Elimira Montes. Sí, mira, el exorcismo viene siendo un conjunto ordenado por la iglesia, sobre todo la cristiana. El otro día estábamos oyendo, por ejemplo, unos exorcismos musulmanes. Según lo que he oído yo, no hay tales cosas en contra del maligno, los ordenamientos para expulsar espíritus malignos dentro de la cultura musulmana o de la religión musulmana, aunque tenga mucho de cristianismo. En sí, el exorcismo, sintetizando lo que dice el hermano, viene siendo el conjunto ordenado por la iglesia contra el espíritu maligno. Entonces tendríamos que ver qué es un espíritu maligno. Muy bien, Fulvio. Sí, yo pienso fundamentalmente que ese siempre es muy personal. Creo que de eso hablará mucho nuestro amigo psicólogo. Es en la psique de las personas, sobre todo las débiles, se presentan fenómenos de, entre comillas, posesión. Creo la cosa más lógica, si uno se refiere a exorcismos a religiosos, que si es un católico vaya con un cura católico que es exorcista declarado y
reconocido por la misma iglesia. Si es un cristiano de los cristianos evangélicos, creo que la cosa mejor sea hablar con un pastor para dirigirse directamente a Jesús o a la fuerza de Jesús que queda en él. Pero es una cosa muy psicológica, entonces muy individual, y creo que el legado que tiene con la religión sea muy importante que sea así dividido. Entonces, en el momento de estar hablando de exorcismo, estamos hablando de un efecto, ¿no? Hay una causa. Estaríamos hablando de la posesión diabólica. ¿Existe la posibilidad, pastor, de que una persona pueda ser posesionada por un demonio, por Satanás, por algún espíritu? Bíblicamente sí existe esa posibilidad. Sí existe esa posibilidad, porque en cada uno de nosotros hay una conciencia, o sea, hay una voluntad, hay un albedrío que nosotros tenemos, que hay una voluntad, nosotros aprendemos a decidir entre lo bueno y lo malo. Esa voluntad Dios nos las dio, bíblicamente hablando. Ahora, como nosotros decidimos entre lo bueno y lo malo, así como hay luz, hay oscuridad también. Y si nosotros abrimos puertas a la oscuridad, vamos a recibir tinieblas a nuestro corazón. Y sí existe la posibilidad de que alguien sea poseído por el diablo, bíblicamente hablando, como les decía. Inclusive hay una historia muy interesante en Mateo capítulo 8 versículo del 28 al 32. Dice la Biblia que cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la tierra de Gadara, 2 endemoniados salieron de entre las tumbas y se acercaron a él. Eran tan feroces que nadie podría pasar por ese camino. Y ellos se ponían a gritar y a gritar. Entonces Jesús, como es Dios y como Él ejercía la autoridad, Él pasó sin miedo y sin temor por ese lugar. Y aún esos demonios que se encontraban en esas personas, que los controlaban a esas personas, Él se encargó de echarlos fuera. Sí existe la posibilidad de que un ser humano sea controlado por demonios. Es como te estaba diciendo al principio, depende de la persona qué tipo de puertas abre. Por ejemplo, hay un caso, yo no soy de aquí, yo tengo un año y medio aquí, vengo de California. Y yo estoy en un ministerio de liberación, nosotros le llamamos, no exorcismo. Entonces una vez esta persona padecía mucha depresión, mucha opresión, se quería suicidar y prácticamente ella abrió puertas a brujería. Empezó ella a sacrificar animales a Satanás, empezó a hacer canciones adorando a Satanás y empezó a quitarle el corazón de los propios animales para dárselo en sacrificio a Satanás. Y ella era una persona atormentada completamente, una persona que ni siquiera podía pararse, una persona que no tenía control de sí misma. Y como Dios, a todo aquel que cree en Cristo Jesús, dice la Biblia, que nos ha dado poder no solamente para ser hijo de Dios, sino para poner las manos sobre los endemoniados y reprenderlos y hacerlos libres. Y a mí me tocó la oportunidad, literalmente yo pude mirar cómo esta persona, esta bruja, esta persona que había abierto puertas a brujería, se empezó a levantar 1 metro desde el piso hasta al aire. A mí nadie me lo contó, yo lo miré con mis propios ojos y Dios está testigo. Y yo pude mirar esa fuerza maligna que no la quería dejar a ella. Pero en el nombre de Jesús, no haciendo rituales o no trayendo sacrificios de animales o tratando de hacer encantamientos, pero a través de la sangre que Cristo derramó en esa cruz del Calvario y que Él nos ha dado poder a través de su nombre que representa autoridad, que representa poder, esos demonios que estaban poseyendo a esta persona salieron fuera de ella y ella ahorita está viviendo una vida tranquila, una vida en paz con Dios y con la comunidad. Hemos visto en muchos casos, más que nada en el cine, ¿no? A raíz de la película que se estrenó en 1973 del Exorcista, a raíz de eso mucha gente comenzó a presentar, ¿no? Posesión
decir estar posesionada por el maligno. Doctor Francisco Perches, dentro de lo que es la psiquiatría, dentro de lo que es la medicina, la ciencia, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Bueno, como dices, yo como representante de la psiquiatría es una ciencia. Estoy abierto a cualquier tipo de corriente, ¿verdad? No me cierro en que dándoles solamente una explicación psiquiátrica a esto. Habrá casos en que no hay explicación y siempre sabré decir no sé por qué es eso. Bueno, en tiempos pasados, en el medievo, aún antes hay una enfermedad que se llamaba morbus sacer, en latín enfermedad sagrada, y que equivale a la epilepsia. Antes se consideraba que era una enfermedad maligna, demoníaca, y a esas personas las mataban, porque estaban, según estos, poseídas por el demonio. Dentro de estos epilépticos, sin duda habría otras enfermedades mentales que daban conductas bizarras, y por ignorancia, porque no se sabía nada de enfermedad mental, se interpretaban de que estaban poseídos, estaban demoniados y terminaban en la hoguera muchas de estas personas. El tiempo ha pasado y conforme la ciencia avanza ya se dan explicaciones científicas a esto. Te digo, no hay cosas inexplicables incluso para la ciencia. En este tema de posesión, de trances, muchas de estas patologías, de estos fenómenos, por así llamarlos, entran dentro del terreno de los trastornos disociativos. Los trastornos disociativos es un capítulo grande en psiquiatría, donde básicamente va a haber una distorsión en la conciencia, en la identidad, en la memoria y en la percepción del entorno. Entonces estos 4 elementos dan la impresión a personas que desconocen esto, de que es algo fuera de lo normal, algo maligno, algo demoníaco, cuando en verdad son trastornos psiquiátricos que explican estas conductas. Fulvio Bareto. Sí, estoy de acuerdo con él. Además, él está hablando científicamente probado. Pero sí, efectivamente, pero una persona débil que tiene una de estas enfermedades, a veces es difícil, creo, para ustedes psiquiatras o también por un psicólogo que siga un psicanalista más bien, que siga una línea junguiana o reikiana. Entonces a veces no es posible llegar a curarlos, y si estas personas tienen una fe religiosa, creo que les sirva mucho más la presencia del tipo de cura según la fe que tiene. Sí, o sea, como decía el pastor, esa persona se sanó, esa persona estaba mal psicológicamente, sí. Ahora, estando así con ellos en esa iglesia, pues se sintió como protegida y se convenció de no estar mal. Sí, ese es mi punto de vista. Si hubiese estado una persona católica, le hubieran hecho más daño a ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella necesitaba tener el cura católico, que leyendo parte de la Biblia o haciendo algunas oraciones o bendiciéndola con agua bendita, etcétera, etcétera, probablemente hubiera logrado eso. Yo creo que eso sea muy importante por poder resolver un caso de ese tipo. No creo en la posesión en sí, es más bien una enfermedad de la persona, por mi punto de vista. Sí, comparto, Fulvio, el punto de vista cultural. Eso es básico. Para cualquier enfermedad mental, lo cultural es básico para entenderlo. Yo aquí lo veo con los menonitas, lo he visto con los tarahumaras, lo he visto con otras personas de otros países. Entonces, hay una rama de la psiquiatría que se llama etnopsiquiatría, que estudia las relaciones entre las conductas psicopatológicas y las culturas en las que está inmersa. Entonces el abordaje de estas personas debe ser etnológico
sociológico y cultural. Y en lo cultural tenemos que meternos en el mundo de las creencias, sus ritos, sus mitos. Entonces, lo que hace el pastor, o sea, tiene resultado, yo estoy de acuerdo. Claro, claro. Y todo esto entra en el trasfondo cultural de la enfermedad mental. Pastor. Mire, yo quiero decirle algo, mire, no todos los problemas, como usted dijo, yo estoy de acuerdo, no todos los problemas son demoníacos. Inclusive yo estaba leyendo parte de lo que usted acaba de decir. Y desgraciadamente sucedía eso que el doctor estaba diciendo, pero no todos los problemas son demoníacos. Por ejemplo, Jesús sanó personas sin echar fuera demonios. Eso no significa que tú tienes una enfermedad y tienes un demonio en sí. A veces hay enfermedades físicas, hay enfermedades psicológicas, pero en sí, si estamos hablando de lo que es liberación o según el tema que tú le estás dando, exorcismo, llega el momento que una persona bíblicamente sí puede ser poseída, pero no significa que cualquier problema que tenga una persona, si yo tengo una gripa, no quiere decir que yo tengo un demonio sobre mí. Es algo físico que se puede curar también, pero... Sí, señor Eli Miramontes, ¿cuál es su opinión hasta lo que ha escuchado? Mira, yo estoy de acuerdo, hay que estar abiertos, ¿no? a todas las posibilidades religiosas, culturales, por supuesto la medicina como ciencia. En tiempos pasados, desde Babilonia, muchas enfermedades en que inclusive se conocía parte de la solución a esas enfermedades, se creían que eran cuestiones demoníacas. Aún en la actualidad, con todos los alcances de comunicación que se conocen, siguen creyéndose que esas enfermedades o esas enfermedades pues son cuestiones demoníacas. De ahí que la religión en sus distintas vértices que se encuentren, desde la católica o los cristianos en general, pues tengan en cierta parte la forma de curar esas cuestiones, dígase posesiones o enfermedades psiquiátricas, ¿no? Lo de menos sería cómo se les llamara, el chiste es, o el meollo sería la curación. La cosa que no pueda curar la religión, pues la puede curar la psiquiatría, pero la psiquiatría pues tiene sus alcances, ¿no? Sus limitaciones, creo yo. Entonces ahí ya como dicen ellos, pues entonces sería la religión o el entorno cultural el que lo curaría. Muy bien, nuevamente recordamos a todos nuestros radioescuchas, teléfonos en cabina 582-0881 y 581-2330. Estamos regalando 3 libros, los mejores cuentos de misterio y pavor, los mejores cuentos de fantasmas y los más escalofriantes relatos de terror. Vengan a las instalaciones de la Reina 900 y regresamos con más de exorcismo. Al aire con todos, la Reina 900 AM. Belajar kita mau? Mau, bagus. Ikut saya. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Wahai Idrus, kamu sekarang sudah Islam, kamu mau ubah nama atau nama kamu yang semula Idrus? Idrus. Itu saja? Itu saja? Oke, kamu sekarang dari manusia lagi, boleh? Kamu berjanji dan kamu tidak akan masuk lagi. Oke, kamu balik ya. Kamu balik ke alam kamu dan kamu jangan sekali-kali mengganggu manusia, siapapun dia. Saya berjanji. Ya, saya juga mau. Mau, bagus. Ikut saya. Asyhadu. Allah.
ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Estamos aquí de regreso en Enigma 900 hablando sobre el tema de exorcismo. Ahorita en este momento el Escuadrón Fantasma se encuentra dentro de las instalaciones de la Reina 900. Ya saben todos ustedes que se comentan que aquí hay pasan cosas raras, entonces el equipo del Escuadrón Fantasma se encuentra enclaustrado en uno de los cuartos donde aparentemente pasan cosas raras. Vamos a ver cómo les va. Están muy calladitos y siempre echan mucho relajo. Bueno, volviendo al tema, hace poco tiempo, un par de años, no sé, 3, salió una película llamada El exorcismo de Emily Rose. Una película el cual trataba el tema, pues, válgame, o sea, como lo dice el título, de un exorcismo, pero de todo esto hay un hecho real. Yo en mis manos tengo 2 fotografías, lo que vendría a ser el antes y el después de lo que le ocurrió a esta persona. Estas fotografías se las voy a proporcionar a cada uno de nuestros invitados el día de hoy, y posteriormente compartiremos mientras nuestra compañera Gaby Chapa nos relata la historia. Anneliese Michel quería ser maestra. El magisterio reunía muchos de sus sueños en uno: aprender, conocer el mundo, ayudar a los demás por medio de la enseñanza y sobre todo estar rodeada de gente, de sus alumnos y de sus compañeros, gente con la que reír sin taparse la boca avergonzada, personas que no tuvieran sus pensamientos encorsetados, medidos por si el Señor los encontraba ofensivos, alguien que no la sometiera a la duda, a la mancha de la infidelidad de su madre que como su padre pensaba que quería abandonarles. No puedes irte y disfrutar de lo que no hemos tenido, parecían decirle. Anneliese no quería dejarles, ni a sus hermanas, ni tampoco a Dios, pero ninguno de ellos les daba pruebas de amor. Puede que después de todo la mancha fuera real, que lo que sentía como frustración y angustia anidado en su interior fuera algo merecido, pero Anneliese no entendía por qué debía parecer. Mediados de 1968, Anneliese tiene 16 años y algo le ocurre a su cuerpo. Comienza a sufrir terribles sacudidas y adopta posturas imposibles, sin que pueda controlarlo. Joseph y Anna, sus padres, la llevan a la clínica psiquiátrica Wartburg. Las pruebas son concluyentes. Anneliese tiene epilepsia. Comienza un ingreso y tratamiento de larga duración que no hace nada por mejorar su estado. De hecho, Anneliese empeora. Se sume en una profunda depresión y los medicamentos, entre ellos varios psicotrópicos, no contribuyen a su cura. Anneliese empieza a tener visiones diabólicas durante sus continuos rezos. 1970. El mundo sufre cambios y convulsiones, pero los de Anneliese son mucho más traumáticos. Anneliese empieza a afirmar que está poseída. Las visiones no remiten, sino que empeoran. Tras su tercera crisis e ingreso, se le receta su primer anticonvulsionante. Esta medicación no afecta a sus ataques, pero sí impone un efecto secundario. El cerebro pierde sodio, lo que promueve la abstinencia alimenticia. 3 años de padecimiento y ninguna mejora convencen a Anneliese de que las medicinas convencionales no le hacen efecto alguno. La joven ha explicado a los doctores que varios demonios la obligan a convulsionarse y a realizar actos horrendos. Anneliese quiere ayuda espiritual, y es ella misma quien pide un exorcismo. El ritual se le es negado, y en su lugar le recetan periciacina, que eleva el umbral de convulsiones en el sistema nervioso. Durante el verano de 1973, Anna y Joseph visitan a varios pastores en busca de ayuda. Además de negativas y el consejo de que confíe en su hija a los doctores, los padres de Anneliese son informados de los requisitos que la iglesia pide para realizar un exorcismo. Para que el obispo reconozca una infestatio, la persona debe tener aversión a objetos religiosos, demostrar sansonismo o fuerza desmesurada y padecer xenoglosia, la capacidad de hablar en idiomas que desconoce. Es importante señalar que Anneliese es informada de estos puntos, los síntomas que le faltan para que pueda ser exorcizada. En noviembre de 1973, Anneliese comienza a tomar Tegretol. De acuerdo con las normas básicas de la psiquiatría actual, la carbamazepina
que no puede ser recetada nunca a mujeres en edad de concebir, debido a sus graves efectos sobre los glóbulos rojos. Anneliese tomó esta medicación a diario hasta los días previos a su muerte, en que era incapaz de tragar nada. El tegretol también baja el nivel de conciencia ante estímulos externos, además de fiebre elevada e hipoxemia, la carencia de oxígeno en la sangre. En 1974, después de supervisar a Anneliese por algún tiempo, el pastor Ernst Alt solicita permiso al obispo de Würzburg para realizar un exorcismo. La petición fue denegada, y pronto le siguió la recomendación de que Anneliese debería vivir un estilo de vida religioso en regla para encontrar paz. Los ataques de Anneliese no remiten, empeoran. La conducta de Anneliese se torna errática y peligrosa. En su hogar de Klingenberg, Anneliese insulta de forma muy cruel, desvelando sus secretos y atacando en sus puntos débiles a toda su familia, además de golpearles y morderles. Se negaba a ingerir cualquier alimento, ya que afirmaba que demonios no se lo permitían. Anneliese dormía en el suelo de piedra, comía arañas, moscas, carbón y bebía su orina. Anneliese gritaba por toda la casa durante horas, hasta escupir sangre. También rompía crucifijos, destruía cuadros de Jesucristo y lanzaba los rosarios contra las paredes. Anneliese comenzó entonces a automutilarse, golpeándose contra las paredes y los muebles. Rasgarse la ropa y orinar en el suelo ya eran algo habitual. Tras una verificación exacta de la posesión, que ahora incluía todos los requisitos previstos, en septiembre de 1975, el obispo de Würzburg, Joseph Stang, asignó al padre Arnold Renz y al pastor Ernst Alt la orden de llevar a cabo el exorcismo sobre Anneliese Michel. La base para este ritual está en el Rituale Romanum, el cual continúa siendo en este momento un derecho canónico válido desde el siglo XVII. Se les planteaba una tarea terrible, ya que Anneliese no decía estar poseída por un demonio. Según sus palabras, en su ser anidaban Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y Fleischmann, un deshonrado sacerdote franco del siglo XVI, junto a algunas otras almas malditas. Desde septiembre del 75 hasta julio del 76, se realizaron 1 o 2 sesiones de exorcismo cada semana. Algunos ataques de la joven fueron de tal violencia que no podía ser reducida ni por 3 hombres, ni incluso encadenada. Anneliese era capaz de saltar casi 1 metro de rodilla, y envió a su padre y al sacerdote al otro extremo de la habitación de un solo golpe. Durante este tiempo, Anneliese abrazaba un poco de normalidad cuando pudo regresar a la escuela y realizar los exámenes finales en la Academia de Pedagogía de Würzburg. Los ataques empeoraban. Anneliese perdía el conocimiento y se quedaba rígida con mayor frecuencia. El ritual se alargó durante meses, con la presencia de familiares y testigos. Anneliese se negaba a comer durante todo ese periodo. Sus rodillas se rompieron durante 600 genuflexiones que realizaba en las sesiones diarias de exorcismo. Varias fotos reflejan su deterioro, la nariz rota por golpear su rostro contra la pared, dientes rotos, calvas en el pelo, docenas de heridas y cortes abiertos, ojos inflamados, necrosis, malnutrición, sin mencionar las lesiones internas. Alrededor de 40 cintas de audio se grabaron durante el proceso. Anneliese contó que tuvo varias visiones y dio una fecha como Día de la Liberación, el 1 de julio. 30 de junio de 1976. Anneliese padece neumonía. Está demacrada, con fiebre muy alta. Está exhausta e incapaz de realizar por sí misma las genuflexiones. Sus padres la sujetan para que se agache. Anneliese pide absolución a los sacerdotes. Ana graba todo y oye a su hija decirle: «Mamá, estoy muy asustada». Anneliese dijo que a medianoche los demonios la abandonarían. Y es en ese momento cuando, con el rostro sereno, se sume en un profundo sueño. Anneliese Michel fallece el 1 de julio. Al mediodía, el pastor Ernst Alt informó a las autoridades de Aschaffenburg. El fiscal comenzó a investigar de inmediato. Los padres de la chica y los 2 exorcistas fueron acusados de homicidio por negligencia.
En el juicio que comenzó el 30 de marzo de 1978, el caso Klingenberg se decidió en base a dos preguntas. ¿Qué causó la muerte de Anneliese? ¿Y quién fue el responsable? De acuerdo a las pruebas forenses, Anneliese murió por malnutrición. Especialistas afirmaron que si los acusados hubieran alimentado a la joven a la fuerza una semana antes de su muerte, la vida de Anneliese hubiera podido salvarse. Una hermana de la chica declaró en el juicio que su hermana no quería que le ingresaran en un hospital mental, donde sería sedada y obligada a comer. Los exorcistas intentaron probar la presencia de los demonios, poniendo las cintas grabadas en las que se oían extraños diálogos, como el de dos demonios que discutían sobre cuál de los dos debería abandonar primero el cuerpo de la chica. Uno de ellos se llamó a sí mismo Hitler y hablaba con acento franco. Hitler nació en Austria. Asimismo, las grabaciones muestran dos voces distintas pero simultáneas, emitidas a la vez por Anneliese, sin olvidar su dominio de idiomas que, en teoría, desconocía. Con todo, era información accesible para cualquiera que quisiese fingir, pese a ser una imitación perfecta. Esto enlaza con la teoría de la inducción doctriniana presentada por los psiquiatras. Según ellos, los curas proporcionaron a la chica los contenidos de su conducta psicótica, y a insinuación produjo que Anneliese aceptase que su conducta era una forma de posesión demoníaca. Los licenciados añadieron que el desarrollo sexual inestable de la joven, junto con su diagnóstico de trastorno en el lóbulo frontal, agravó su psicosis. Los padres y exorcistas fueron declarados culpables de homicidio por negligencia y negación de auxilio. La condena fue de 6 meses de prisión con libertad condicional. Una comisión de la conferencia alemana concluyó después que Anneliese Michel no estaba poseída, pero los creyentes no dejaron de apoyarla en sus luchas, y fue porque muchos creían que el cuerpo de la chica no encontraría la paz ni con la muerte. Una monja carmelita de Bavaria dijo a Joseph y Anna que había tenido una visión del cuerpo de Anneliese, que permanecía incorrupto. 11 años y medio después de su entierro, el cuerpo de Anneliese fue exhumado y sometido a otra autopsia. Pese a los rumores contrarios y a la existencia de fotos de la segunda autopsia, nunca reveladas, el cadáver mostraba los signos normales de corrupción. Hay una foto del féretro en la que algunos ven una garra abrazando el ataúd. Hoy, su tumba sigue siendo lugar de peregrinaje para aquellos que piensan que Anneliese fue una valiente luchadora contra las fuerzas demoníacas. También hay otra foto de una supuesta aparición de la Virgen en los cielos sobre el cementerio donde descansa Anneliese. Muchas gracias, Gaby. Esta lectura que acaba de dar Gaby, sí, autoría por Aureal. Su página de internet es www.redemptiondeniet.com. Yo creo que nuestro compañero Pastor va a poder pronunciar perfectamente esa página de internet. Es www.redemptiontonight.com. Ok, esa es la página correcta. Yo con mi como inglés, ¿no? Acá pirata. Me mandaron un mensaje, dicen que por qué no tenemos un representante de la Iglesia Católica. Se les invitó, no quisieron venir. Ok, uno de los audios que fueron presentados por la defensa de los sacerdotes en este juicio. Vamos a escucharlo. Der ist
Deutschland, Deutschland verfiel todo. Ja, ja, dieser noch drin. Im Namen des dreifaltigen Gottes und aller Königin Jungfrau Maria, sagt die Wahrheit. Ya estamos al aire. Sí. Sí, no, yo decía que por mí es una cuestión de enfermedad mental suya. Ahora, el hecho que ella pueda tener toda esa fuerza, todos tenemos esa fuerza, todos tenemos una energía muy grande, muy fuerte. Nosotros usamos el 10% de nuestro cerebro, y el otro 90%. Entonces, en lugar que creer que hay un Dios allá arriba, quién sabe en dónde, hay que empezar a creer en lo que es nuestra energía y empezar a desarrollarla, ¿sí? Entonces, de esta manera se van explicando muchos hechos que a ellas le pasan, pero todo eso le pasa porque esta mujer, pobrecita, se vuelve loca. Y se vuelve loca porque empieza a tener una obsesión. Lo leyó al principio de la historia, en donde ella empieza a tener esa obsesión de que sus papás la abandonen. Eso probablemente se refiere a un trauma de cuando era niña. Y quién sabe por cuál razón, por un sueño o por algo, su psique empieza a trabajar y entonces ella se vuelve, pues es como una persona que anda en equilibrio arriba de una cuerda y a un cierto momento empieza a caerse y va un poco de aquí, un poco de allá, hasta que se cae. Pues ahí es. Después, los religiosos, pues ellos piensan que está el diablo, está Dios y está eso y está lo otro. Bueno, pues cada quien tiene su opinión. Sí, por eso es bueno estar aquí todos juntos con una persona religiosa, un pastor y unos psiquiatras, psicanalistas y los otros. Pastor Javier Mondragón, su opinión. Mi opinión, yo respeto la opinión de mi amigo aquí presente. Yo pienso que mucho de lo que le afectó a esta muchacha, si fue verdadera esta historia, yo no estoy seguro de ello, fue quizá el abandono de sus padres. Quizás eso influyó para que ella abriera puertas satánicas que no dice la historia qué tipo de puertas ella abrió, nomás dice que fue poseída por demonios. Ahora por ejemplo, habla Hitler, que estaba posicionada por Hitler, Nerón, Caín, qué sé yo, quién tanto. Sí, todos los malos de la historia. Nerón era el malo de los romanos, Caín y Abel, el que mató a Abel. Judas de la Biblia. Judas es el que traicionó a Jesús. Hitler mató a 6 millones de judíos más todos los otros. Entonces es obvio que se refiere a algo que pero ella conocía, que ella había estudiado, es suya la cosa. Sí, la Biblia dice que si en tus ojos hay luz, tú vas a recibir luz, pero si hay tinieblas, vas a recibir tinieblas. En Romanos capítulo 6, versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien tú le obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ahora es las puertas que la persona le abre al diablo en su corazón. Eso es bíblicamente y en mi experiencia yo he podido mirar, por ejemplo, un muchacho quería matar a su padre. Él estaba influenciado por la música del rock en Estados Unidos. Mucha de la música del rock, que muchas de las personas, nosotros como hispanos, de los que no hablan inglés, no entienden. Mucho de esa música habla de muerte, habla de adorar a Satanás, habla de desobedecer a sus padres, de ir en contra del maestro, de arrancarle la cabeza a tu mejor amigo, y todas esas cosas influyen en el corazón de la persona. En este testimonio, este muchacho de 17 años quería matar a su padre por todo eso que oyó, por todo eso que él miró y los personajes que él admiraba, como quizá esta persona de Hitler y todas esas cosas negativas que miró, influyó para que, en mi opinión,
y bíblicamente hablando, para que esos espíritus vinieran a él, y esos mismos espíritus, como son seres espirituales, con fuerza, le dio la fuerza y la energía para querer matar a su padre, pero en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sin hacer ruidos, sin hacer diferentes cosas, en el nombre de Jesús esta persona fue libre. Hasta ahorita es libre, ama a Cristo con todo su corazón, le pidió a Cristo que le perdonara por sus pecados y vive una vida tranquila y feliz con sus padres y en su comunidad. Doctor Francisco Perches, escuchamos la historia de hace un momento. Hablando médicamente, psiquiátricamente, todos estos casos de que se hablaban de Sansón, ¿cómo se llamaba? Bueno, la fuerza desmesurada, la capacidad para hablar otros idiomas, comer moscas, todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es su punto de vista, doctor? Bueno, yo no vi la película, hasta ahorita este pequeño texto que ella dijo. Empezando por los antecedentes, el abandono. Cuando un niño vive un abandono, se crea en él un sentimiento de culpa. Entonces veo que el núcleo de aquí es un sentimiento de culpa a nivel inconsciente, y porque por la culpa de ella a lo mejor se vayan a separar sus padres. Habla de la infidelidad de la madre. Entonces ella, de algún modo, siento yo que manejó un sentimiento de culpa y se identificó con personajes del mal: Nerón, Judas, Hitler. Te dije que en los procesos disociativos las marcas es la desintegración de memoria, de identidad, percepción del entorno y conciencia. Entonces estos 4 elementos están presentes aquí. Ahorita la pregunta específica que me haces, que por qué la voz, ¿verdad?, cambia. Dentro de los trastornos disociativos hay uno que se llama trastorno de identidad disociativa. Estas personas adoptan otras personalidades con otra voz o otro comportamiento y dejan su personalidad de base. Entonces sí es eso que se ve en las películas, de que hablan con una voz profunda que no pertenece. Tiene una explicación psiquiátrica. Ahora, aquí la diagnostican como epilepsia. Pero muchas veces hay unos que se llaman trastornos conversivos, histerias conversivas, que dan pseudoepilepsias, no son epilepsias en sí. La epilepsia es un foco irritativo en el cerebro que descarga y hace esas convulsiones. La epilepsia, dado el estresor que vive esta niña tan fuerte, es la manera en que manifiesta su incomodidad emocional a través de epilepsia, de pseudoepilepsia más bien. Son crisis conversivas, histerias conversivas. El tratamiento con Tegretol pensaron que era una epilepsia, y claro, para mí que era un trastorno disociativo, 100%. Yo como psiquiatra, aquí hablan solamente del Tegretol, pero ya con la conducta psicótica, esa agitación psicomotriz que tenía, esa fuerza desmesurada, que como dice Fulvio, uno en estados mentales excitados, uno agarra una fuerza tremenda, tremenda. Entonces, yo lo que aplicaría es hacer un tratamiento que está satanizado por mucha gente, pero que es muy efectivo, aún ahora, que se llaman terapia electroconvulsiva, electroshocks en términos sencillos, que en buenas manos ya se hace con sedación, ya se hace con anestesia. En trastornos psiquiátricos que no responden a medicamentos, esto es la panacea para muchos casos de esto. Ya si esto no resultara, adelante un exorcismo o otra alternativa. Pero yo veo aquí un caso explicable. Muy interesante la opinión de usted, doctor. Eli Miramontes. Sí, mira, la ciencia explica, ¿no?, perfectamente. Y son las mismas características que dice él de lo disuasivo. Las características. Repolles, un autor de un libro que se llama Exorcismos, José Repolles se llama el autor, da 5 características de la verdadera posesión, que son las características que habla el doctor, ¿no? La anestesia, ¿no?, la parálisis de ciertos órganos que puede ser ceguera, mudez, sordera, producción de efectos que exceden la fuerza humana, o sea,
Entonces, si eso lo ven los religiosos, eso en manos de religiosos, pues es una posesión, porque inclusive él lo toma como una posesión. Desgraciadamente este libro yo creí que me había encontrado lo mejor acerca de exorcismos, pero es acerca del exorcista, y pues ya lo dejé nomás en la introducción. Desgraciadamente Hollywood, todo lo que toma lo deshace, ¿no? Sea esto o sea lo demás. Pero sí, exactamente las mismas características de características verdaderas de la posesión satánica son las características de ciertas enfermedades. Nuevamente su opinión, pastor, y posteriormente Fulvio. Bueno, Jesucristo vino a destruir las obras del enemigo. Yo pienso que uno de las cosas más difíciles para el ser humano, incluyéndome a mí mismo, porque yo no creía en Dios. Yo era ateo, yo creía mucho en lo que es la energía, mucha filosofía, porque lo que yo cargué de mi padrastro, que es una persona muy inteligente. Para mí lo más difícil que fue reconocer la necesidad que había un Dios. Yo me creía diosa. ¿Por qué? Porque me gustaba vivir en mi pecado. Me gustaba vivir en lo que yo hacía, en mi soledad, en mi amargura. Pero cuando le reconocí a Cristo en mi corazón y me arrepentí de mis pecados, verdaderamente pude conocer a ese Dios de amor que murió por mí y que vino a deshacer toda cadena, todo poder del diablo. Y esa es la respuesta. Y esa es la respuesta para no más esa persona que se encuentra endemoniada o controlada por demonios o enferma, sino para todo ser humano, es reconocer que solamente hay un Dios y nosotros no somos Dios. Solamente hay un Dios verdadero y ese se llama Cristo Jesús. Fulvio. Bueno, pues cada religión tiene su opinión, y si para debatir eso se necesitarían horas y horas y horas, y pues yo respeto la opinión de todos, simplemente, pero para mí la explicación más lógica la dio el doctor. Hay explicaciones muy lógicas, y como te repito, nosotros estamos a una etapa del hombre que está creciendo, pero todavía no ha crecido completamente. Entonces lo explica el hecho que nosotros estamos usando una pequeña parte, un pequeño porcentaje de nuestro cerebro. Entonces todas las creaciones demoníacas son creaciones de la persona misma, ¿sí? Influenciada, da varias historias, y todo eso siempre con la partida, o sea, con un elemento fuerza que es algo que lo traumó de niño, y él, sin ni darse cuenta, su psique agarró ese trauma y ahí se lo cargó, y después, como persona débil, no pudo y no supo pasarlo y entró en este juego. Pero estos demonios para mí son nuestros. No es que Dios creó los demonios. Dios o esta entidad, que llámala como quieras, que inventó un universo y etcétera, etcétera, ok, pero después la energía se desarrolla en sí. Dios nos hizo iguales a Él, a su semejanza. ¿Por qué? Nomás porque no se sabe. Pues algo debe de haber. Está en esa parte que todavía no conocemos. Entonces yo creo que ese Dios sea mucho más cerca de lo que se piense, ¿sí? Y es obvio que una persona que se deja influenciar de todo eso, se deja influenciar también de esos demonios que, pero en realidad son una creación de esta persona. Muy bien, vamos a concluir el programa, cada uno de nosotros dando una opinión personal. Comenzamos con Omar García, una opinión personal. Bueno, pues es un tema que da para mucho, todo el tiempo. Pues yo la verdad sí creo en los exorcismos. Gaby Chapa, tu opinión. Bueno, creo que es un tema por demás interesante, que tanto mi punto de vista concuerda un poco con el lado religioso y también con el lado psiquiátrico, que como las dos parten de una misma cosa, ¿no? O sea, Dios crea la ciencia
se va de una cosa a otra, ¿no? Entonces yo creo posible el hecho de un exorcismo, pero también creo en todas las posibilidades infinitas que tiene el ser humano en cuanto a energía y en cuanto a trabajo psíquico. Su conclusión, Eli. Definitivamente yo no creo que coincido con el pensamiento más científico, aunque yo no sea científico ni doctor en psiquiatría. Yo no creo que las cuestiones demoníacas provengan de otra entidad. Nosotros mismos nos creamos nuestros demonios. Muy bien. Fulvio. Pues ya lo dije, yo pienso eso. O sea, para mí nosotros somos somos y podemos ser, potencialmente somos el todo. Pues el microcosmo y el macrocosmo están bien explicados en la Biblia también y sobre todo en la Cábala. Entonces digo, si uno que se ocupa de religión va a estudiar históricamente las varias religiones y todo lo que dicen, pues se da cuenta de muchas cosas que superficialmente no está viendo. Y con eso hablo de las iglesias actuales, cristianas, católicas, etcétera, etcétera. Entonces, digo, para mí hay una explicación científica que si todavía no hemos logrado explicar completamente, pero ya el doctor en este caso nos explicó por lo menos con un buen porcentaje las varias razones de lo que pasó, y eso me parece una cosa muy lógica y muy justa. Doctor Perches, su conclusión al respecto. Bueno, pues que ángeles y demonios están dentro de nosotros. En términos prácticos, hay muchas enfermedades mentales que dan síntomas, signos de tipo esotérico, tipo maligno, tipo demoníaco. Y de esto mucha gente charlatana se abusa para sacar negocio. Y aquí hay varios, entonces es para crear conciencia en la gente de que a veces estas cosas tienen su tratamiento desde otro punto de vista, pero a veces se pueden combinar las dos, no está peleado uno con lo otro. Entonces simplemente estar no dejarse chantajear por gente que a veces nomás los extorsiona, le saca miles de pesos con terapias que realmente los van nomás a empobrecer, y ellos no se tientan el corazón, te cobran y la gente empeña sus Les cosas. vale, órale. Cuando hay otras cosas más simples y más. Doctor, ¿en dónde lo podemos localizar a usted? Entre segunda y cuarta, en Altos, teléfono 58-22-100. 58-22-100, el doctor Francisco Perches Dávila, médico psiquiatra. Teléfono, doctor, es 58 221-00. 221-00. Pastor, su conclusión. Muy interesante, muy interesante. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el psiquiatra. Yo pienso que sí, hay muchos charlatanes. Y una de las formas que tú te puedes dar cuando cuenta que es un charlatán es que te empieza a sacar el dinero. Y otra cosa que estoy de acuerdo, no todo, como decía al principio también yo, no todas las cosas son demonios. Hay enfermedades también. Hay enfermedades también que son curables. Dios hizo la ciencia por un propósito, pero también nos hizo seres espirituales. Entonces hay un ambiente espiritual. Y Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. El diablo vino a matar, hurtar y destruir. Ahora Jesús quiere traer un exorcismo, pero traer una liberación interior a nuestras vidas. Y eso es gratuito, siempre y cuando nos humillemos delante de Él, le reconozcamos a Él y verdaderamente vamos a conocer la verdad, y la verdad nos va a hacer completamente libres. Pastor, ¿alguna persona que quiera acercarse a los ministerios, a dónde pueden acudir? ¿A qué número telefónico? Les voy a dar el teléfono de la iglesia, es 58-119-51, 58-119-51. Pregunten por el Pastor Javier, soy asociado ahí y vamos a hablar con ellos. Esto fue Enigma 900, nos vemos el próximo martes. Enigma 900. Fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, le provocarán miedo. DT. La Reina 900. El concepto que marca la diferencia en el noroeste del estado. Emitiendo señal desde Avenida Agustín Melgar número 602, Colonia Centro. 5000 watts de potencia radial.
con la música y las promociones que no escucharás en ninguna otra parte. La Reina 900, de Grupo Radio Divertida.